Miembros, gracias por su apoyo. Oscuros, les doy la bienvenida a esta nueva recopilación de historias de terror, ahora ocurridas en sectas. Prepárate para escuchar los relatos más increíbles que jamás hayas escuchado y que te harán ver de otra manera la crueldad humana, así como replantearte qué tantos misterios nos rodean por todo el mundo. Al igual que las otras recopilaciones, en esta también encontrarán historias completamente nuevas al inicio, mitad y final del video. Sin más que decir, disfruten el miedo. El dios en la niebla. Hola Ger, espero que te encuentres muy bien. Quiero narrarte una historia que me contó una persona que conocí en un viaje de vacaciones que hicimos a Bélgica un amigo y yo. Todo ocurrió en un café. Estábamos platicando en nuestro idioma materno y se nos acercó una persona con pinta de aventurero. Nos habló también en español, pero con un acento claramente no nativo. Resulta que esta persona venía de Francia y sabía hablar nuestro idioma, o al menos un poco. Su nombre es Jean. Era muy amigable y solo quería mantener una conversación. Lo invitamos a nuestra mesa y le cumplimos su deseo al ponernos a platicar. Entre los muchos temas que tocamos, nos habló de esta inquietante experiencia que le ocurrió a él. Cuenta que él se vino a vivir a Bélgica hacía 5 años. Aunque en su país natal ya tenía una vida hecha, él quería experimentar algo diferente, un nuevo comienzo. Por aquí no encontraba nada de trabajo y todos los ahorros que se trajo de Francia pronto se le iban a acabar. Pero entonces, mientras deambulaba por Bruselas, se encontró con un anuncio muy curioso. En él ofrecían trabajo de ganadero, pero no como tal de ir a cuidar ganado, sino de transportarlo para una actividad especial que no detallaban. Llamó y dice que la persona que le contestó le ofreció el trabajo con cierta urgencia en su voz y actitud. Casi parecía que le iba a implorar a Jean que le ayudara. Así fue como inició la historia. El hombre le pidió a Jean que fuera hasta una ciudad, la cual no recuerdo el nombre, la verdad, pero creo que se encuentra al este del país. Con los pocos ahorros que le quedaban, Jean fue hasta la dirección que le dijeron. El lugar era una granja. Se presentó con el hombre, un señor común y corriente de unos 60 años. Jean pensó que fue justo por la edad que el señor necesitaba de ayuda. Él le explicó muy brevemente lo que tendrían que hacer. Había unas personas que le compraban borregos al viejo cada mes durante invierno. Él tenía que ir a una zona especial a dejarlos y luego se iban. Eso era todo, así de fácil. Lo curioso es que por esta actividad tan simplona, el pago sería realmente bueno. El francés ya se olía desde entonces que algo andaba mal, pero necesitaba el dinero o se tendría que regresar a Francia. Como Jean no tenía dónde quedarse, el señor le ofreció una habitación en su casa. La primera entrega se hizo 2 días después de su llegada. Se despertaron como a eso de las 4 de la mañana y desde la granja manejaron por unos 20 minutos por carretera. Había una particularidad en el paisaje que se comenzaba a notar desde algunos kilómetros después. Una niebla densa y peligrosa plagaba todo el entorno, haciendo incluso difícil manejar. Pero el señor se conocía el camino tan bien que no parecía molestarle esta inclemencia. De pronto se desviaron de la carretera hasta llegar a lo que parecía ser un campo abierto enorme cerca de un bosque. Ahí vieron a un grupo de personas que esperaban su llegada. El señor se detuvo y le dijo a Jean que bajara al becerro. Esas personas se veían cuanto menos extrañas, lúgubres si quieres. Nadie sonreía ni saludaba. Nadie se veía feliz de estar ahí.
Jean bajó al becerro y lo llevó con estas personas. Ellos le pagaron al señor una gran cantidad de dinero. Mientras Jean preparaba todo para irse, vio cómo los hombres y mujeres se apresuraban a llevarse al animal dentro de la niebla. El viejo le dijo a Jean con su fuerte voz que tenían que irse ya. Él obedeció, subió a la camioneta y manejaron de regreso a la granja. En el camino, y al ver por fin con sus propios ojos el misterio de todo este tema, Jean no dudó en preguntarle al señor qué es lo que realmente pasaba, pues todo se veía muy sospechoso desde un principio. El viejo le dijo que le contaría con una condición, que una vez que supiera, no renunciaría. Jean mintió, claro. Le dijo que no se preocupara, que no se iría, pero obviamente si la situación era demasiado peligrosa para él, se largaría tan pronto como le fuera posible. El señor le confesó que una vez él también le preguntó a una de esas personas qué hacían con sus borregos. Y fue así que se enteró de todo, o al menos de la parte más superficial. Esa gente supuestamente pertenece a una secta de nombre secreto y ofrece las vidas de los animales a algo que, según ellos, habita la niebla. Dice que cuando lo hacen, se ganan el favor de esa entidad y empieza a irles mejor en la vida, en todo. Cuando le contaron esto, el señor incluso se molestó porque cree que la persona se inventó esta historia. O si realmente lo decía de verdad, entonces es un juego o alguna creencia estúpida que tienen. Pero realmente le daba igual. Mientras le pagaran por los borregos, él no iba a preguntar nada más. La cosa es que por varios meses él siguió creyendo que esto no era más que un invento de unos locos adinerados. No obstante, como es obvio, la curiosidad no dejaba de molestarlo y un día se atrevió a investigar. Como siempre, después de hacer la entrega, se subió a su camioneta con el ayudante que tenía en aquel entonces y arrancó. Pero esta vez se detuvo a solo unos metros de distancia, oculto por la niebla. El señor y el ayudante bajaron intrigados del auto y caminaron hasta la zona. Dicen que no vieron nada en absoluto, pero que sí escucharon algo, quizá más de lo que deberían, pues el sonido del becerro aterrado se oyó en toda la zona. Y un zumbido grave lo acompañó. Eso fue todo lo que necesitaron oír los dos para huir. Desde entonces, teme con el alma ir a entregar a sus borregos en los meses de invierno. Pero como ya mencionó varias veces, el dinero es el dinero. Además, no puede dejar de pensar que es una farsa, y eso le calma el espíritu de algún modo. Jean asegura que no es del tipo de persona que se asusta fácilmente, y es increíblemente escéptico con lo paranormal. Tan es así que la explicación que le dio el señor no provocó en él la más mínima incomodidad. Siguieron trabajando juntos hasta que él consiguió algo mejor, y poca importancia le dio a ese asunto. Sin embargo, lo último que nos dijo fue que su jefe no mentía al decir que realmente parece que algo se esconde entre la niebla invernal, pues piensa que vio formas extrañas revolverse en la oscuridad. Sin duda el mundo esconde muchos secretos. Fracasados. Mucha gente cuando piensa en la palabra secta cree que se refiere exclusivamente a instituciones religiosas o espirituales, pero no hay nada más alejado de la realidad. Muchas sectas se podrían clasificar como simples grupos sociales con un fin determinado. Son hechos por personas que creen tener la respuesta definitiva sobre algo, la manera correcta de manejar tu vida, la idea mágica que te sacará de una existencia aburrida y fracasada. Te atrapan en sus redes de mentiras, haciéndote creer que, si lo sigues, tendrás parejas a montones, dinero infinito y viajarás por todo el mundo sin preocupaciones. El problema, claro, es que para entrar a estas sectas donde aparentemente tendrás la guía para triunfar en esta vida, tienes que pagar una fuerte cantidad de dinero o dar algo a cambio.
Muchas personas se lo creen y lo pagan o dan con todo el gusto del mundo. Y yo fui uno de esos idiotas. Lo peor era que yo ni siquiera era un joven ingenuo al que podían engañar fácilmente. Tendría unos 35 años quizá. El detalle fue que ciertamente estaba pasando por una muy mala época en mi vida. Mi esposa me había dejado, mi padre, el único que me quedaba en la familia, murió un par de meses después. Estaba desempleado y debía mucho dinero. Por ello, todo lo que me ofrecieron en esta secta me atrapó de inmediato. Los conocí por un amigo que recién se les había unido. Me dijo que esta secta, que en realidad se disfraza como un seminario de autoayuda y a la que llamaremos los triunfadores, eran liderados por un hombre de unos 60 años que predicaba tener la llave para el éxito. Según el testimonio de mi amigo, este señor de labia poderosa, y al que le pondremos el nombre de Gerardo, le contó algunos secretos que casi de inmediato le dieron resultados y comenzó a ganar dinero y cosas como esas. Parecía pura fantasía, pero yo ya no tenía nada que perder. Así que acepté y lo acompañé a una de las pláticas introductorias que daban donde explicaban de qué trataba su secta, aunque ellos lo llaman fábrica de éxito. Me pusieron la miel en la boca desde esa primera vez. Joder, ni siquiera íbamos a la mitad de la conferencia cuando yo ya estaba casi con la mano en la cartera para darles los últimos centavos que quedaban en mi cuenta. Gerardo, a pesar de tener esos 60 años, se movía y hablaba como si tuviera 40. La edad no le pesaba. Al final de la plática nos dijo que había una promoción en ese momento, y todo el que quisiera entrar sería bienvenido completamente gratis. Pero con solo una condición: serle fiel al grupo pase lo que pase y no desistir hasta terminar el curso. Estaba maravillado. Sentía que era una oportunidad única en la vida para salir del abismo mental y económico en el que había entrado. Y he de decir que Gerardo era bastante amigable, al menos antes de la primera conferencia. Mi primer día de clase, por decirlo de alguna manera, comenzaba a las 6 de la mañana, pero teníamos que estar ahí mucho más temprano. Me costó muchísimo trabajo despertarme tan temprano para llegar hasta el foro donde se hacían las pláticas. Llegaba muy cansado y con mucho sueño. Apenas si podía poner atención. Gerardo estaba ahí arriba del escenario con un traje que lucía muy costoso. Se paró en medio y nos miró a todos. Éramos quizá unos 50 ahí, sentados, esperando a que dieran las 6. No decía nada, solo nos miraba, casi con desprecio. Entonces dio la hora de comenzar. Pero él no hizo nada, solo estaba ahí parado. Como a las 6:05 llegó uno más de los alumnos, pero en vez de sentarse, Gerardo le dijo que subiera al escenario. Cuando lo hizo, el líder comenzó su plática. Puso en evidencia el hecho de que ese muchacho llegara tan tarde. Nos dijo que, y lo cito, este bueno para nada nunca llegaría a ningún lugar por el simple hecho de haber llegado tarde. Durante unos 15 minutos, Gerardo se dedicó a desprestigiar al pobre muchacho y lo hizo sentir una vil basura. Llegó un momento en el que nos exigió que le gritáramos al unísono 3 veces, «fracasado». Curiosamente, lejos de sentirme mal por él, le di la razón a Gerardo. Hasta cierto punto tenía razón, ¿no? ¿Cómo podría ese chico salir adelante si ni siquiera podía llegar temprano a aquello que cambiaría su vida? Antes de terminar la plática de ese día, que básicamente consistió en meternos en la cabeza indirectamente que no le falláramos o sufriríamos una burla colectiva, nos dijo 2 cosas. Primero, que escribiéramos en un papel nuestro nombre y al lado la comida que más nos desagradara. Y segundo, que lleváramos a un insecto pequeño, común y corriente en un frasco para la siguiente clase. Se me hizo sumamente extraño, pero no le di mayor importancia. Como podrás imaginar, desde aquel día nadie volvió a llegar tarde. De hecho, creo que al chico al que regañaron, el día siguiente llegó antes que los demás. Todos traíamos ya en la mano nuestro pequeño contenedor de cristal o plástico. Yo tenía una gran cantidad de hormigas que cruzaban en mi casa por alguna razón, así que aproveché y llevé unas cuantas. Cuando dieron las 6 de la mañana,
Gerardo comenzó con la conferencia. Palabra tras palabra te embelezaba con ideas magníficas. Te hacía pensar que eras capaz de todo, pero pobre de ti si cometías un solo error, porque entonces te convertías en un gusano que no merecía vivir. Al final de esta clase fue cuando todo, sin darme cuenta, comenzaba a torcerse. Antes de dejar irnos, Gerardo nos pidió que aplastáramos con los dedos a los insectos que habíamos traído. Sentí un poco de asco por el tipo que tuvo que atrapar a la cucaracha que llevó para hacerse el gracioso. Aunque yo estaba casi seguro de que la aplastaría, se negó. Unos supervisores pasaban a cada uno de nuestros lugares para ver si habíamos cumplido con la misión. Y fue ahí donde atraparon al chico que no se atrevió a hacer algo tan desagradable. Gerardo lo mandó a llamar al escenario, y ahí mismo lo humilló frente a todos, diciendo que gente como esa, sin decisión, sin valor en sus promesas, jamás podría llegar a ningún lado. No sé cómo logró sacar tantas palabras para hablar mal de alguien por 10 minutos seguidos. Ahora que pienso en esto, me doy cuenta de lo cruel que fue haber aplastado a esas hormigas. Lo sé, solo eran hormigas, pensarás, pero lo hice únicamente porque alguien me lo pidió. Ni siquiera lo deseaba, y yo no protesté. Ahora, ¿recuerdas que al finalizar la primera sesión nos pidió que apuntáramos nuestro nombre junto con la comida que más nos desagradara? Pues en la quinta clase, después de nuevo llenarnos los oídos de dulces palabras, nos hizo comer aquello que habíamos apuntado en las hojas. Muchos vomitaron, pero para entonces nuestros cerebros estaban ya lavados y comimos hasta terminárnoslo. No sé si fue por miedo a que el líder nos humillara ante todos o si fue porque realmente creíamos que si resistíamos comer eso, entonces podríamos lograr lo que fuera en esta vida. Por cierto, a aquellos que vomitaron les fue encomendado limpiar lo que ensuciaron, y a los que no pudieron hacerlo por asco, les esperó una plática entera de por qué valían menos que una mierda de perro. Conforme pasó el tiempo, las actividades se volvían más y más extrañas. Para entonces muchos habían ya salido del programa, y en el fondo los envidiaba por tener el valor, pero a la vez los odiaba porque no tuvieron las agallas de seguir. Irónicamente, uno de los que huyó fue el amigo que me había invitado a todo esto. Gerardo nos obligó a alejarnos de nuestras amistades y familiares. Nos hacía creer que al único al que necesitábamos para triunfar en esta horrible existencia era a él. Llegó un momento en el que nos empezó a pedir dinero, y yo le di lo poco que tenía. Recuerdo aquel día tan claro como si lo estuviera viviendo justo ahora. Gerardo nos había dicho la clase anterior que le depositáramos cierta cantidad de dinero y que le lleváramos el comprobante de pago a la siguiente sesión. Mi condición económica no había mejorado nada, ni siquiera con las supuestas enseñanzas de autoayuda del líder. Así que solo le pude dar una fracción de lo solicitado. Cuando llegó el momento de entregarle los resultados, otros dos y yo fuimos los únicos que no pudieron completar el dinero. Nos subió al escenario. Mientras subía las escaleras me estaba casi orinando. Después de tanto tiempo ya sabía lo que me esperaba. Frente a todos nos dijo que la única razón por la que no pudimos llevar toda la cuota fue porque no estábamos siguiendo lo que él profesaba, que todos los demás sí eran unos ganadores, menos nosotros. Jamás me había sentido tan mal conmigo mismo. Me despreciaba porque con Gerardo tenía la oportunidad de salir adelante y no lo estaba aprovechando. Quizá para este momento tú estés pensando que fui un idiota por aguantar tanto, pero te puedo asegurar que cuando estás ahí, en una posición tan delicada de tu vida, ese tipo de sectas se vuelven todo para ti, porque te hacen creer con todo el corazón que tu existencia está en sus manos, y que si lo haces bien, se lo debes a ellos, pero si lo haces mal, es toda tu culpa. Todo acabó para mí el día en el que nos pidieron que lleváramos a nuestras mascotas a la clase. En esa época yo tenía un amor ciego por la secta. Me sentía parte de algo. Y nunca pensé que las atrocidades que hacían fueran para lastimarme. Al contrario, sentía que lo hacían por mi bien. Ese día llevé a mi cachorro. Era un chihuahua tan pequeño que lo podía cargar con una mano. Fue divertido ver a todos tan contentos con sus animalitos en la sesión.
pero cuando esta terminó, el líder comenzó a hablarnos de la última actividad del día. Sus mascotas no son una compañía, son un obstáculo para su grandeza. Esos animales les cuestan dinero y tiempo valioso que pueden ocupar aquí para nosotros, su verdadera familia. Justamente con esas palabras inició su charla. Sé que esto no les va a gustar a muchos, pero si realmente quieren triunfar y ser alguien en la vida, deben deshacerse de sus mascotas aquí y ahora. Por experiencia yo ya sabía a dónde iba todo esto. Sentí como si algo se hubiese roto dentro de mí. Así que tomé a mi pequeño chihuahua, que me miraba con dulzura e inocencia, y me levanté y me fui de ahí. Mientras iba a la salida, detrás de mí escuché lo que yo pienso que es el infierno. Gerardo, los supervisores y otros miembros gritándome a todo lo que sus pulmones daban: «¡Eres un cobarde, un fracasado!». Y de fondo, una aberrante orquesta de chillidos de pobres animales cuyos dueños no tuvieron el suficiente cerebro como para ver que esa secta sería su ruina. Mi denuncia y la de posteriores ex-integrantes llevaron a la justicia al desgraciado que dirigía todo ese circo de horrores. Por supuesto, le encontraron propiedades en varios estados del país, lavado de dinero, estupefacientes y un largo etcétera de ilegalidades y estafas. Mi vida se fue arreglando con el tiempo, solo con trabajo duro y lejos de cualquier idiota que quisiera controlarme. Así creamos una secta. Hola, quisiera mantenerme como anónimo por seguridad. No creo que al culto al que pertenecí le haga mucha gracia que hable de lo que hacen. No quiero comenzar sin mencionar que no estoy para nada orgulloso de lo que hice aquí. Será imposible que me entiendan porque no estuvieron en mi lugar, y no espero buenos comentarios de su parte, pero les pido que tengan solo una pizca de condescendencia. Yo fui cofundador de una horrible secta hace muchos años. Mi compañero, al que llamaré Gerardo, y yo fuimos quienes crearon este grupo que solo buscaba nuestro propio bien a base de estafas, pero lo disfrazamos como algo bueno. Déjame explicarte. La idea era hasta cierto punto complicada. Primero contrataríamos a 5 amigos. Con ellos iríamos a alguna zona de la ciudad y pondríamos letreros en los que decía que se curaban enfermedades de todo tipo con ayuda de los poderes celestiales que se nos fueron otorgados. Pusimos fecha, hora y lugar del encuentro. Ni siquiera vamos a avanzar mucho en la historia para comenzar con lo reprobable. Y repito, me arrepiento de lo que hice. Es increíble cuánta gente tan humilde y desesperada por sanarse va a este tipo de lugares con la esperanza de que se les ayude. Al principio juntamos a un grupo de 20 personas, entre las cuales estaban los amigos que habíamos contratado. Gerardo y yo, que seríamos como los pastores, los salvadores, elegimos a solo 5 personas en esa primera sesión para curarlos. Por supuesto, de acuerdo a la farsa que planeamos, las 5 personas que escogimos fueron nuestros amigos. Uno fingió estar con un pie herido, otra actuaba que tenía un problema mental, otro decía tener migrañas muy fuertes, otro aseguró tener cáncer y la última nos pidió ayuda porque estaba pasando por problemas económicos muy fuertes. Antes de curarlos, se supone que ellos nos dejaban aproximadamente unos 10 o 15 dólares como pago simbólico por haber ayudado. Cuando pasaban, hacíamos todo un show con ellos a la vista de todos los asistentes. Nos miraban muy mal, incluso hubo varios que negaron con la cabeza, oliéndose que esto no era real. Sin embargo, cuando el del pie herido se paró y brincó sin dolencias, cuando la del problema mental comenzó a hablar con normalidad y a llorar de agradecimiento, o el de las migrañas dijo sentirse más aliviado, todos cambiaron sus expresiones por unas más positivas. Las señoras sonreían y esperaban con ansia su turno.
Sin embargo, ya habíamos terminado por ese día, pero les dijimos que volvieran a la siguiente sesión una semana después. Esta segunda estafa sería clave para nuestro plan. Llegaron las mismas personas de la vez anterior, acompañadas ahora de familiares y amigos. Por nuestra parte, contratamos a otros diferentes con distintos problemas ficticios y también los curamos. Pero los principales que volvieron para continuar la mentira fueron el del cáncer y la chica con problemas económicos. El primero dijo que el cáncer desapareció. Sí, así de ridículo, rápido y sencillo. Y la chica nos contó que le llamaron de un trabajo y la contrataron en un lugar donde le pagan muy bien. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que la pobre gente se lo creía. Y es aquí cuando la verdadera estafa comenzó, porque todos pensaban que era real, y les dijimos que si querían estar en la lista de espera para ser ayudados, debían depositarnos el dinero de ese día. Todos lo hicieron. Antes de que se comenzaran a ir, pregunté quién tenía problemas económicos. La mayoría alzó la mano. Escogimos a unos cuantos y los llevamos a una zona privada para hablar con ellos a solas. Les dijimos la verdad, que esto era una farsa y que los podríamos hacer socios dándoles cierta cantidad de dinero si fingían tener dolencias para que pudiéramos ayudarlos. La gente está tan necesitada que a pesar de lo absurdo que sonaba esto, aceptaron. Nuestro grupo siguió aumentando de fieles que creían que estaban en la lista de espera por haber donado hasta $50, cuando en realidad nunca serían sanados. Los únicos afortunados eran los que aceptaron entrar a la secta para ayudarnos en nuestras mentiras. Y entonces algo comenzó a cambiar en mí. No soporté tanto como Gerardo ver a esa pobre gente tan humilde dar lo poco que tenía por sentir una pizca de esperanza, por insignificante e improbable que fuera. Sin embargo, resistí. Aunque me sentía culpable, no podía quitarme de la cabeza todo el dinero que estábamos haciendo. Pensaba por momentos que este sería el negocio de mi vida. Y así fue hasta que Gerardo quiso llevar todo al siguiente nivel. No éramos más que un grupo de estafadores. Él era un visionario. Él quería hacer una secta. Ya habíamos juntado a tanta gente que llegaron a alabarnos como si fuéramos enviados de Dios para salvar el mundo. Es que es increíble lo fácil que fue manipular a toda esta gente. Es horrible. Pero mi amigo se corrompió. Comenzó a salir con las chicas más lindas y ellas estaban dispuestas a todo por satisfacerlo. Con todo el dinero que juntó, compró una pequeña casa en la que metió a varias de ellas, y aquí fue la gota que derramó el vaso. Gerardo se volvió loco. Para entonces, yo estaba ya del todo desligado de la secta que creamos. Como era mi amigo, seguí frecuentándolo. Y un día, llegué a la casa que compró y escuché unos cantos y unos gemidos. Empecé a investigar. Y encontré en la sala, que ahora ya no tenía muebles, a un grupo de personas con antifaces haciendo estos cantos ominosos y observando mientras Gerardo estaba teniendo relaciones con una de las chicas. Me enfermó ver esta escena. Yo salí de la casa sin hacer ruido, fingiendo que no había visto nada. Fue la última vez que entré ahí. Más tarde hablé con él y le dije que no quería tener más nada que ver con ellos. Él, ansioso porque ahora el negocio le pertenecería aún más, aceptó sin rechistar. Como amigos nos fuimos alejando, tanto como porque yo ya no quería hablarle, como porque él estaba obsesionado con esa secta en la que quién sabe qué abominaciones habrá hecho. Lo último que supe de él es que se fue a vivir a otra ciudad. No sé si tuvo problemas con la secta, o si la dejó completamente, o si se movió allá para comenzar una de nuevo. No lo sé ni me interesa, pero es increíble todo lo que hizo. Bueno, lo que hicimos. Y por tercera vez les repito, me arrepiento de lo que hice.
oscuros. Espero de corazón que estén disfrutando de estos relatos tan inquietantes. Y si les está gustando, déjenme su like y compártanlo para que otras personas escuchen estas anécdotas. Muchas gracias. Un dios en vida. Quiero mantener mi historia en anónimo completamente. Ya pasé por una etapa de mi vida en la que recibí mucho odio por lo que hicieron mis padres y no quiero volver a sentir eso. Esta historia técnicamente empezó desde que tengo memoria. Yo siempre he sido de una familia adinerada. Nunca me faltó el alimento ni los lujos. Cuanta cosa quería, se me era dada. Cuando eres pequeño ni siquiera estás consciente de esto. Nunca te preguntas por qué tú sí tienes esta suerte y los demás no. Solo vivía y disfrutaba de lo que tenía. Había solo un único deber que mis padres me impusieron, y que estaba ya tan arraigado en mí como comer o dormir. Y ese deber era dejar que me adoraran. Sí, así como lo oyes. Cada sábado del mes íbamos en auto a una bodega rentada que habían acondicionado para parecer un templo o algo así. Y ahí se reunían un montón de fieles que se postraban ante mí. Mujeres, hombres, ancianos, ancianas, niños, niñas, toda persona en ese lugar me reverenciaba como si fuera un dios. Este hecho se volvió muy normal para mí porque fue parte de mi vida desde que soy muy pequeño. La gente daba su dinero para besarme los pies o simplemente para que yo le tocara la cabeza. Te repito, a esa edad yo participaba en esto porque mis papás así me lo inculcaron. Nunca supe realmente por qué pasaba, por qué la gente me trataba así. Con el paso del tiempo fui aprendiendo un poco de todo esto porque mis papás me lo contaban. Según ellos, yo soy la reencarnación de Dios. El por qué creen esto radica en dos situaciones. Primero, porque mis ojos son azules y los de mis padres marrones. Y segundo, porque, según ellos, cumplo los deseos de las personas. Ya sé, en este momento estás pensando en lo idiota que suena todo, pero permíteme continuar la historia y lo entenderás. Dicen que un día, mientras íbamos por la calle, una señora se acercó a mí y se maravilló por el bonito color de mis ojos. Entonces, supuestamente, yo le toqué la cabeza y ella, que sufría de Parkinson, dejó de temblar casi de inmediato. La mujer no podía creerlo. Simplemente con mi toque se curó. A raíz de eso, mis padres crearon una secta en la que esparcieron las noticias de mis milagros. Y poco a poco, la gente fue viniendo. Sin embargo, si yo realmente no hiciera milagros, entonces lo de la secta sería un fracaso y nadie creería en ello, ¿verdad? Pues resulta que mis milagros, al parecer, sí funcionaban. Había gente que decía sufrir de 1000 cosas y cuando yo las tocaba o me besaban los pies, se curaban. Fui criado en casa. No se me permitía relacionarme con nadie más. Mis papás me educaban y yo lo aceptaba. Además, con todo el dinero que teníamos gracias a la gente que pagaba por estar conmigo, fui consentido a más no poder. No fue sino hasta los 13 años que poco a poco me fui dando cuenta de muchas cosas. A veces mis tíos iban a la casa por alguna razón y se enfrascaban en disputas muy duras con mis papás porque les molestaba la manera en que me trataban. Yo no comprendía qué tenía de malo mi vida. No sé si fue la edad de la punzada, como lo llaman, o qué pasó en mi mente, pero fui un chico muy rebelde. Dejé de querer ir los sábados a nuestro templo y mis papás se enfurecían por eso. Ellos nunca me lo dijeron, pero me di cuenta muy pronto que todo era por el dinero. Obviamente, si yo no iba, nadie pagaría. Ellos comenzaron a amenazarme diciendo que si seguía así, dejaría de tener todos los lujos que llevaba. Y si llegaba a ir al templo, lo hacía de mala gana. Los fieles empezaron a decepcionarse de todo este teatro, porque eso es lo que era, un maldito teatro, una asquerosa mentira. Verás, obviamente yo no soy ningún dios.
Lo de los ojos azules es solo una probabilidad pequeñísima, pero posible, aun cuando ninguno de mis papás tuviera ojos de ese color. Luego, lo de mi divinidad y milagros era una completa farsa. La historia de la señora a la que le curé el Parkinson se la inventaron ellos para poder crear su secta. Y las personas a las que supuestamente curaba o ayudaba en el templo no eran más que actores. Muchas veces los vi en casa recibiendo dinero de mis papás y hablando sobre este fraude. Para no hacer la historia más larga, al final terminé huyendo con mis tíos, quienes me cuidaron y me dieron todo el amor que nunca recibí. La secta que crearon mis papás con el paso del tiempo se fue disolviendo y ellos tuvieron que buscar un trabajo normal. Aún los veo, después de todo son mis papás, pero nuestra relación es de lo más fría. Supongo que todos estamos enojados con todos y la verdad estoy bien con eso. Nada de esto se hizo conocido porque ya tiene mucho tiempo. Antes era más difícil de enterarse de las cosas. Si sucedía algo malo en el mundo, debías esperar 1 o 2 días a recibir la noticia en un periódico o la radio, y si te pasaba algo malo a ti, ni pienses que alguien se enteraría. Ahora con las redes sociales, si ocurre cualquier cosa en el mundo, literalmente a los 5 minutos ya estás al tanto de ello. A lo que voy es que mis papás tuvieron suerte porque nadie se enteró de lo que hacían en su horrible secta. Los hijos del niño. Hace muchos años pertenecía a una secta que se hacía llamar Los Hijos del Niño. Lo sé, en sí mismo es un nombre que genera muchas dudas, pero créeme, cuando te cuente todo lo que viví, lo entenderás. En esta secta solo puedes entrar por recomendación, es decir, que un miembro ya activo sea el que te invite. Por supuesto, aun cuando ya tengas el acceso, debes pasar por una serie de pruebas. Estas no son bajo ningún concepto un burdo pretexto para solo ponerte un obstáculo en tu entrada a la secta, sino que son literalmente actividades que tienes que realizar para saber si estás calificado para este trabajo. Al final comprenderás por qué existen estas pruebas. No entraré mucho en detalles, ya lo imaginarás tú, pero la primera prueba consistía en secuestrar animales de la calle para derramar su sangre y órganos en un cuenco con el fin de oler eso por 2 horas enteras. El simple hecho de recordarlo me da ya náuseas. La siguiente prueba fue física. Me sentaron en una silla, me quitaron la playera y los pantalones, y con una navaja comenzaron a hacerme cortes aleatorios por todo el cuerpo. Después venía una prueba mental, una de las más extrañas si no sabes para qué te la hacen. Me hicieron mantenerme de pie en medio de una habitación oscura con bocinas por todas partes. Después de un par de minutos donde el silencio empezaba a ponerme nervioso, escuché de pronto una serie de ruidos irritables combinados con llantos y gritos. No sé cuánto tiempo me obligaron a estar ahí dentro, pero estuve a punto de romperme y suplicar que me dejaran salir. Las siguientes pruebas, por seguridad y salud mental tuya, no pienso ni mencionarlas. Solo debes saber que fueron infinitamente más aborrecibles que las primeras, y le pido al cielo no tener que volver a vivir eso. La verdad es que yo ya sabía que se me realizarían todas estas pruebas porque mi primo, quien fue el que me invitó, me contó de ellas. ¿Por qué, aún sabiendo lo que me iban a hacer, decidí entrar? Pues porque la paga era absurdamente buena. Yo necesitaba saldar muchas deudas. Me estaba yendo a la quiebra. Fue más por necesidad que por gusto. Y según los rumores, el dinero proviene directamente de altos mandos del gobierno. Supuestamente ellos son la mano que maneja los hilos detrás de los hijos del niño. Y la verdad es que, siendo un poco escéptico, no me creí lo que me contaba mi primo. Ahora, después de todas estas atrocidades que te he contado que me hicieron hacer, seguramente te estés preguntando, ¿de qué trata esta secta? ¿Qué es lo que se supone que haces aquí? Bueno,
pues lo que hacemos es cuidar a un niño. En vez de describírtelo sin más, mejor déjame contarte la maldita experiencia que tuve con él para que mi anécdota te sea más interesante. Una vez pasé las pruebas con éxito, el líder de la secta, un hombre al que no conozco porque siempre lleva una máscara al más puro estilo clichero, me dijo que en una semana sería mi primera guardia. Estaba realmente nervioso. No sabía qué esperar, pero gracias a que te pagan una parte por adelantado, vas con más ganas. Pero solo para que terminen de pagarte. Qué curioso es el humano. Es increíble las cosas que hacemos por dinero. Unos compañeros de trabajo y yo nos teníamos que quedar de ver en un punto de la ciudad para que, desde ahí, me vendaran los ojos y me llevaran en vehículo hasta el lugar donde realizaría mi labor de niñera. Cuando llegamos al sitio, me bajaron de la camioneta y me metieron a un lugar que, en cuanto puse un pie dentro, olía ya a humedad. El lugar era terriblemente frío. Me quitaron la venda. Frente a mí había un pasillo largo de concreto con unas 3 lámparas largas en el techo iluminando tenuemente el lugar. Al fondo había otra puerta metálica y una silla a su lado. Después de desearme suerte, salieron del sitio y cerraron la puerta metálica por fuera. Respiré hondo y comencé a caminar hasta la silla. Me senté y esperé. Mi corazón estaba palpitando demasiado rápido. En el silencio del lugar pude escucharlo en mi pecho. Si tan solo hubiera creído todo lo que me habían dicho y explicado antes de ese momento, quizá ni siquiera hubiera permitido que me dejaran ahí. Las instrucciones eran simples. Espera en la silla hasta que el niño quiera jugar. Entonces entra y diviértelo como puedas, o como él quiera. Pero por tu propio bien, no lo hagas enojar. Complácelo siempre. Ese es tu trabajo. Mientras repasaba mentalmente todo lo que me habían dicho que hiciera y lo que estaba prohibido, escuché una vocecilla detrás de la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Oye, ven a jugar conmigo. Su tono era claramente el de un niño pequeño, pero había algo en él que me provocaba un miedo ilógico. Suspiré. Había llegado la hora. Me levanté de la silla, quité los seguros de la puerta y la abrí. De inmediato un tufo vomitivo golpeó mis sentidos. Excremento, basura, seguramente algo muerto, pero no era nada que no pudiera soportar. Después de todo, ya había pasado la prueba con la sangre y las vísceras de los animales, ¿no? Por la luz del pasillo detrás de mí, pude notar que dentro lucía como una casa común y corriente, pero todo estaba escondido en una oscuridad casi absoluta. Cerré la puerta casi de inmediato, como me dijeron que hiciera en cuanto entrara. No podía ver nada, pero una mano muy pequeña y helada me tomó de la mano y me comenzó a guiar. Me sentó en un sillón que parecía estar mojado. Ahorita vuelvo, espérame. El niño caminó hasta otra parte de la casa, y mientras volvía, escuché que comenzaba a hacer sonidos de un gato para entretenerse. Pero que de pronto se convirtieron en sonidos reales. Sentí como si el pequeño se sentara a mi lado. Fue hasta ese momento cuando pude ver sus ojos. Eran 2 puntos rojos brillantes, pero eran transparentes. Podía ver gusanos moverse dentro de ellos. No podía quitar los ojos de encima. Eran atrayentes. Había algo en ellos que me estaba dejando inconsciente. Pero entonces sentí ardor en algunas partes de mi cuerpo, como si con un cuchillo sin filo trataran de hacerme cortes. Eso me sacó de mi estupor. Oye, dime, ¿qué se siente matar gente? El niño esbozó una sonrisa.
Lo sé por el tono en el que me preguntó eso. Le respondí que se sentía horrible, que la sangre te salpica y sientes sus músculos moverse en tus manos. Le dije que no me gustó nada esa experiencia. El niño rió. Ya me habían advertido de esto. La risa no sería la propia de un infante, ni siquiera de un humano. Miré hacia el frente. No podía ver nada, pero quería alejar la vista del niño. Una serie de gritos y súplicas de ayuda se escucharon por doquier, casi como si el niño tuviera encerradas a decenas de personas en esa casa. Era una locura, pero era el momento de salir. Me dijeron que esa cacofonía sería la señal para huir. Me levanté y me dirigí hacia la puerta que aún podía ver por la luz que se filtraba por su contorno desde el pasillo de afuera. Ni siquiera tuve la fuerza de voluntad para voltear a ver al niño. Quisiera decir que fui valiente y que me mantuve en esta secta por mucho tiempo, pero no tuve el estómago ni los nervios para hacerlo. Pocas cosas te cuentan acerca de la criatura. No sé si para no asustarte o solo porque no tienes el suficiente rango dentro de la secta para saberlo, pero corren los rumores entre los miembros. Mi primo me contó muy superficialmente que el niño no era de esta realidad. Él provenía de más abajo, no sé si me entiendes, y es algo que puedo confirmar por experiencia propia. Su deber como secta es entretener al pequeño y evitar que salga al mundo exterior. Desconozco si la secta le teme o si en realidad lo adoran como a una divinidad retorcida. Dicen que muchos de los que entran no vuelven a salir. Algunos cuentan que el niño se los queda para su propia diversión y otros que no soportan estar ahí dentro y mueren de la impresión. Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero el pago es tan bueno que muchos aceptan sin quejas. Para ser honesto, aún sabiendo tan poco, agradezco que existan los hijos del niño, porque sin ellos no sé qué estaría caminando entre nosotros ahora mismo. El hombre que vio a Dios. ¿Tú qué estarías dispuesto a hacer para conocer a Dios? Desde que soy pequeño vivo en los Estados Unidos. Mi mamá es mexicana y mi papá es argentino y se vinieron a vivir aquí hace 20 años. Me tuvieron cuando eran más o menos jóvenes. Mi papá acostumbra a contarme muchas de sus aventuras cuando recién llegó a vivir aquí, y una de ellas es la que yo vengo a narrarles. Mi papá se llama Leonardo. Tuvo una época en la que tenía bastantes problemas con mi mamá y prefería salir de casa antes que quedarse a convivir con ella. Para tener pretextos para salir, empezó a ir a un bar que le quedaba cerca. Ahí curiosamente conoció a un hombre que se hizo muy amigo de él hasta el día de hoy. Su nombre es Miguel y viene de Cuba. Cuando se agarraron suficiente confianza, Miguel le comenzó a contar cosas muy personales y una de ellas fue acerca de la secta a la que pertenecía. Se autonombraban los Pathfinders o pioneros en español, y lo que hacían era muy raro. Según ellos mismos, eran una nueva rama de la religión cristiana encargados de encontrar a Dios. Parece ser que su estructura jerárquica iba por niveles, siendo los de más bajo rango aquellos que debían asistir a clases para ser enseñados sobre los pioneros, sus objetivos y métodos. También estaban aquellos que iban profesando su religión para encontrar a más fieles que quisieran unirse a ellos. Sin embargo, la razón de por qué relato esta historia es por lo que hacían en el nivel más avanzado. Miguel fue un integrante de los pioneros que desde antes de entrar era bastante religioso, por lo que no les costó convencerle en que se uniera. Miguel cuenta que, con todo el gusto y la paciencia del mundo, él estudió, profesó y disfrutó de su camino en los pioneros,
y lo hizo con el único fin de llegar a lo más alto. Desde el principio te lo dicen: si persistes, nos ayudarás a conocer a Dios. Y cuando llegas a ese grado en la jerarquía, te matan, pero solo por un momento para después revivirte, y te convencen con la idea de que si no llegas a sobrevivir, Dios te recibirá con los brazos abiertos por haberlo intentado. No sé qué métodos usan, y Miguel tampoco lo llegó a saber porque huyó muy a tiempo. La idea es que mientras estás muerto, veas lo que hay del otro lado. Conozcas a Dios. Cuando Miguel consiguió llegar hasta casi lo más alto, se preparó en cuerpo y mente para su encuentro con el Creador. Sin embargo, uno de sus compañeros, que tuvo la cita para el ritual días antes que él, le suplicó verlo para hablar. Miguel, preocupado, fue a verlo. Ese hombre había entrado en una especie de depresión. Cuando Miguel entró al departamento, vio todo lleno de vasos y un olor horrible a alcohol circulaba por toda la habitación. El tipo estaba en pijama y tenía ojeras horribles. Para no hacerte la historia más larga, no pienses que esta es la típica anécdota de que no vio nada después de la muerte. No, el hombre sí vio algo, pero era tan infinito, tan demencial, tan incomprensible, tan inexplicable, que cuando lograron reanimarlo, comenzó a gritar desesperado. «¡Lo vi! ¡Lo vi!», decía. En la secta los mandamases lo llamaron para que informara de su descubrimiento, y hasta ellos estuvieron sorprendidos cuando escucharon el testimonio. Nadie lo podía creer. Miguel se echó para atrás en ese instante y se salió de la secta. Él sí entendió que un humano no debería de buscar aquello que no puede entender. Mi papá por un tiempo estuvo tan interesado en el tema que estuvo a punto de unirse a la secta también. Pero desechó todos sus planes con aquella organización al escuchar tan terrible historia del hombre que vio a Dios. Secta ficticia. Hola, quiero contarles una experiencia que comenzó de una manera curiosa y que pudo terminar de la peor forma. Me llamo Alejandro. Tengo 2 amigos de nombres Andrés y Jaime. Nos conocemos desde la secundaria y desde entonces hemos sido inseparables. Nos gustan prácticamente las mismas cosas, lo cual hace que divertirnos no sea para nada difícil. Juntos hemos planeado un montón de proyectos que nunca llegaron a buen puerto. Iniciamos una banda de música, un podcast y hasta un negocio pequeño en la escuela. Nada salió bien, ni siquiera nuestro último proyecto, del que hablaré aquí. Un año después de haber entrado cada quien a una universidad diferente, fui inspirado por las grandes sagas como Harry Potter o los Juegos del Hambre y llegué con una idea que, según yo, iba a cambiar el rumbo de nuestras vidas. Escribiríamos un libro. Tanto Andrés como Jaime se vieron interesados en esta idea. Y así, una tarde nos reunimos para plasmar en una hoja de Word todas las ideas que teníamos. La conclusión a la que llegamos fue que debíamos hacer un libro sobre una secta. Jaime era el que mejor escribía y el que tenía la ortografía impecable, así que decidimos que ese trabajo se lo llevaría a él. La trama de la historia en realidad nunca la establecimos como tal. Teníamos 1000 ideas en el aire, pero ninguna la aterrizamos porque lo que queríamos era primero dejar bien planeada la secta. En realidad eran cosas bastante tontas las que se hacían en esa secta ficticia. Duérmete a tal hora, come tal día, haz deporte solo cuando haya luna llena, cosas sin sentido real. Nos volcamos tanto en eso que no dejábamos de pensar en normas que pudiera tener nuestra secta. Nos inventamos muchísimas de ellas, y cuando agotamos las ideas para las reglas más simplonas, empezamos a crear algunas más elaboradas y oscuras.
realiza X ritual los días 15 de cada mes, corta con una navaja tu mano y bebe unas gotas de tu sangre, mata animales y ofrécelas al Señor Oscuro. Cosas así clicheras a más no poder y sin significado que queríamos meter solo porque se verían malvadas. En fin, Jaime usaba todo su tiempo para pensar y escribir sobre la secta. De hecho, nos cancelaba las salidas que planeábamos por quedarse a continuar el libro. Al principio no nos molestaba, incluso pensábamos que era genial que se involucrara tanto en el proyecto. Quizá este sería el primero que saldría bien. Después de un tiempo, le insistimos tanto que nos volviéramos a ver que aceptó. Cuando lo vimos, notamos un cambio muy grave en él. Se veía demacrado. Él decía que era porque estaba muy metido en el libro y que ya estaba avanzando incluso con la historia. Nos pasó el archivo para leerlo y lo que estaba escribiendo nos resultaba demasiado familiar. No somos tontos. Sabíamos que el protagonista de la historia era él y se suponía que se unía a la secta que habíamos inventado. Con el paso del tiempo muchas cosas fueron cobrando sentido. Sobre todo los extraños hábitos que Jaime se estaba formando y que parecían ser sacados directamente de las reglas de la secta. Las heridas en sus manos que él afirmaba eran por accidente encajaban con los rituales que se suponía uno tenía que realizar para entrar en el culto. Por fortuna, después de un tiempo, este proyecto también fue un fracaso y creemos que Jaime ya lo ha dejado en paz. Al menos ya sale con nosotros como siempre lo hacía y no hemos visto más cosas sospechosas en él. Pero el problema de todo esto es que hay varias cosas que se supone que se hacen en el libro, principalmente relacionadas con la muerte. No creo que Jaime se atreviera a tanto en la época en la que estaba inmiscuido en esto, pero siempre quedará esa duda de qué tan lejos llegó para dar vida al libro y a nuestra secta. Oscuros. Estamos por alcanzar el final de esta recopilación y solo quiero pedirles que disfruten de lo que resta. Al final, por favor, déjame en los comentarios cuáles son las experiencias que más removieron tus sentidos o que más disfrutaste. Sin más que decir, que continúen las historias. Iluminación interior. Buen día. Me llamo Alejandro González, originario de Buenos Aires, Argentina. Quiero contarles una experiencia que tuve cuando vivía ahí hace un par de años. Para ser sincero, fue una aterradora aventura que deseé no volver a vivir, pero que desde el primer segundo me llamó muchísimo la atención y pareció una buena idea. Pero bueno, no nos adelantemos. Todo comenzó de la manera más sencilla. Venía trotando por el Parque Sarmiento un sábado por la mañana. Disfruto mucho salir a correr mientras veo la naturaleza, y este parque queda cerca de mi casa, así que es un lugar perfecto para satisfacer este gusto. En cierto momento llegué a ver que había un grupo de personas sobre el pasto haciendo yoga. Siempre me llamó la atención esta actividad porque la encontraba relajante, aunque nunca la había practicado extensamente. Así que me acerqué a ellos para pedirles información y ver si me podía unir. La persona encargada era una mujer de unos 50 años con un muy buen cuerpo. Esperé a que terminaran y me acerqué. Muy amablemente me dijo que venía normalmente entre semana, los viernes, pero que por cuestiones de tiempo tuvieron que venir por única ocasión en sábado. Su voz era tan tranquila, demostraba mucha paz. Me cautivó desde el primer segundo, así que le dije con entusiasmo que vendría el viernes. Y así fue. Estuve asistiendo durante 5 semanas seguidas. Al principio me resultó difícil completar los ejercicios, porque bueno, es que no es fácil hacer yoga, pero me llenaba de mucha energía y alegría. Sin embargo, al final de cada sesión, hacíamos una actividad más y que resultó ser fascinante para mí. Jamás había experimentado lo que esto me hacía sentir. Practicábamos meditación.
Nos sentábamos y por unos 30 minutos cerrábamos los ojos y, siendo guiados por la dulce voz de la instructora, nos dejábamos llevar por los sonidos de la naturaleza, sus palabras y los mantras tan extraños que pronunciaba. Me sentía hipnotizado. No puedo describir lo impresionante que es. Te deja increíblemente relajado. Después de las primeras 5 semanas que estuve ahí, la instructora habló conmigo a solas. Antes de soltarme la bomba con la que venía, me dijo que no me asustara, lo cual, lejos de no asustarme, me puso muy en alerta. Me mencionó su secta, o como ella dice, su grupo espiritual. Me aseguró que no es como la de muchos locos que solo quieren el dinero de las personas o que los obligan a hacer cosas atroces, sino todo lo contrario. Entrar y permanecer es totalmente gratis. Lo único que se busca aquí es la tranquilidad y la iluminación interior, lo que sea que eso signifique. Dicen que son un grupo de personas sanas que quieren un mundo mejor y que piensan conseguirlo en base a la paz que ellos mismos profesan y ponen en práctica. Acepté. No sé bien por qué lo hice. Ciertamente sus métodos me parecían maravillosos y relajantes, pero de eso a querer entrar en una secta había un largo camino. Como sea, para no hacer la historia larga, la instructora me dijo que hay varios niveles en su grupo espiritual. Aquellos que hacíamos yoga y meditación estábamos en la base, y conforme fuéramos subiendo se nos enseñarían métodos más avanzados para encontrar la iluminación interior. Yo fui avanzando a través de todos esos niveles sin mucho esfuerzo. Parece que tenía una habilidad nata para relajarme. Me hipnotizaron, me llevaron a vidas pasadas, una experiencia muy impresionante por cierto, fui a retiros espirituales y muchas cosas más. Finalmente había llegado al antepenúltimo nivel. En este sería yo el maestro de muchos otros alumnos en busca de la iluminación. Pero para ello, me llevarían con la líder de la secta, quien me evaluaría a través de una simple plática. Fue mi instructora quien me llevó y acompañó al hogar de la líder. Y aquí es donde, sin saberlo, vi las cosas más infames de mi vida. La casa era enorme, pero en serio muy grande. Supongo que esta persona es millonaria o algo así. Las ventanas del piso inferior están totalmente tapadas, por lo que muy poca luz logra filtrarse. Solo entrar me vi envuelto en una oscuridad casi total. Frente a mí había un largo pasillo. A los lados, a una distancia de unos 5 metros entre cada una, había extrañas estatuas con forma humana en posiciones de yoga. Estaban tapadas con mantas negras y las caras se encontraban tapadas con máscaras blancas. Encima de cada estatua había una luz blanca iluminándolas. Me dieron escalofríos. Caminamos por el pasillo hasta llegar a unas escaleras. Subimos, pasamos por otros pasillos y llegamos con la líder. Era una anciana muy bien vestida. Con toda la tranquilidad y amabilidad del mundo platicó conmigo y se vio muy entusiasmada con que yo fuera uno de sus instructores. Yo sinceramente estaba contento, pero sobre todo impaciente por seguir subiendo puestos. Deseaba saber qué pasaba al final. Cuando terminó nuestra junta, bajamos las escaleras mi instructora y yo. Recuerdo que en este momento ella vio una de las estatuas. Suspiró y dijo que no sabía si sería capaz de lograr subir al siguiente nivel. Le pregunté por qué y me señaló a una de las estatuas. «Ya estoy muy vieja para resistir tantas horas en esas posiciones», me dijo. No entendí muy bien a qué se refería y se lo pregunté. Ella rió y me explicó que estas no eran estatuas, sino personas que ya están en el penúltimo nivel. No fue sino hasta ese momento que vi que la estatua temblaba y respiraba. Su pecho subía y bajaba. El corazón casi se me sale.
La instructora me dijo que cuando llegas a este punto en la secta, tu trabajo es entender el significado de la paz de la oscuridad para poder llegar a la iluminación. Debes permanecer horas en la misma posición para fundirte con la tranquilidad y el silencio. En ese momento me dio un terror enorme, pero no se lo dije. Salimos de la casa, cada quien nos fuimos por nuestro camino, y ellos nunca me volvieron a ver. No pensaba llegar a ese punto de locura y meditación entre comillas. Como dato curioso, antes de despedirnos, le pregunté a mi instructora qué era lo que pasaba en el último nivel, y me dice que nadie lo sabe, que las poquísimas personas que llegan ahí no se vuelven a ver. Ella asegura que son enviadas a otros países para encontrar el último peldaño antes de la iluminación interior y la paz absoluta. Pero algo me dice que a lo que ellos se refieren es que la muerte es la máxima expresión de tranquilidad. Actualmente ya no vivo en mi país de origen, tanto como por seguridad como por comodidad. Aunque sí pasé buenos momentos con este grupo espiritual, no voy a negar que fue más el terror que me hicieron sentir al final. La mejor actriz. ¿Qué tal? Quiero contarles mi experiencia porque me parece algo muy interesante lo que viví. No es mi intención perjudicar a nadie, así que no quiero darle nombre a la institución de la que hablaré. Yo fui creyente de una de esas sectas famosas en las que muy milagrosamente curan cualquier mal. Fui llevado por mi tía que también creía en eso. Según ella, desde que iba a sus reuniones, le iba mejor en la vida. Para que te des una idea del tipo de religión a la que me refiero, es de esos lugares en los que el pastor agarra a un fiel supuestamente al azar, que por ejemplo tiene muletas por culpa de la diabetes, y después de hacer una oración en la que los cientos de personas ahí dirigen sus manos hacia el afectado, como si eso ayudara en la sanación, ésta deja las muletas y empieza a caminar como si nada. Había un día en especial en el mes en el que nos pedían que asistiéramos para ayudar en la curación de algunas personas, lo cual solo era un truco para acrecentar nuestra fe, porque, como ya se imaginarán, esos enfermos en realidad eran actores. Actualmente ahora sé todo esto, pero en ese entonces me creía el show completo. Yo asistí como siempre a esta misa especial mensual. Sin embargo, además de los enfermos habituales, había una señora que supuestamente no tenía ninguna dolencia física, sino mental. Según el pastor, esa mujer estaba poseída. Sé que hace un momento dije que nada de esto es real, pero hasta el día de hoy, la veracidad de esa ocasión me hace replantearme muchas cosas. Las personas a las que curarían se encontraban en el escenario junto al altar. El pastor hacía lo usual, le preguntaba al afectado qué le pasaba, le tocaba la cabeza, decía unas oraciones, luego todos levantábamos las manos y rezábamos juntos y así se sanaba. Cuando llegó con la mujer poseída, fue todo muy diferente. Le preguntó su nombre y ella respondió con uno extrañísimo. Según ese era el nombre del demonio que estaba dentro de ella. El pastor le demandó que saliera del cuerpo, pero la señora solo reía con una voz que no encajaba con su físico. El pastor seguía tratando de obligar al demonio a salir a base de oraciones. Nos pidió a todos que hiciéramos lo de siempre con las manos, y cuando obedecimos, ocurrió lo que me hace dudar si esto fue mentira. La poseída se abalanzó contra el pastor y comenzó a morderle la oreja tan violentamente que terminó por arrancarle un pedazo. La gente se alejó y los gritos inundaron el recinto. Los ayudantes del pastor de inmediato se acercaron para separar a ambos. La sangre ya se derramaba en el piso y el hombre se quejaba y respiraba agitado por el miedo. Ordenó que la sacaran del templo.
Abrimos paso para que los guardias la expulsaran. Pudimos verla en todo su esplendor. El líquido rojo espeso le recorría la boca y el mentón, dejando un rastro de gotas en el suelo. Su rostro desencajado y los ojos inyectados le daban un aspecto espantoso. Empujaron a la mujer hasta la salida y ésta se fue corriendo desde ahí. En ese entonces nos preguntábamos por qué el pastor se comportó de esa manera. Uno creería que alguien con sus principios no se detendría hasta ayudarla por completo. Jamás la sacaría a patadas. Pero ahora la teoría que me surge es que él creía que ella sí era una de las actrices, y resultó ser una terrible equivocación, porque al parecer la verdad era que ella sí estaba poseída. Como dije, actualmente no sé qué pensar respecto a todo esto. Es un evento con demasiado misterio como para no ponerse a reflexionar en ello. El señor Málaga. Hace unos años tuve una crisis común de adolescente de 17 años en la que pensaba que nadie me entendía. Mis padres en realidad eran bastante amorosos, pero si no me dejaban hacer alguna de mis tonterías, entonces hacía uno de mis berrinches y comenzaba a decirles a todos por redes sociales que ellos eran unos desgraciados y que me odiaban. A través de internet, uno conoce a mucha gente. Muchos a los que uno consideraría amigos simplemente por tener los mismos gustos. Me uní a un foro en el que hablaban de temas paranormales y ocultistas. Aunque se veía que había adultos que sabían del tema ahí, creo que en realidad la mayoría solo éramos niños curiosos intentando ser malos y escapar de nuestros supuestos problemas metiéndonos en más problemas. Qué irónico, ¿no? Aquí algunos contaban historias de terror, posteaban supuestos rituales, experiencias sobrenaturales y demás. En realidad era muy interesante, pero de entre toda la gente ahí, el señor Málaga era el que más atención llamaba. Su foto de perfil era una persona sin cabello ni cejas y de piel rojiza. Era apenas visible entre la oscuridad que le envolvía y los pocos píxeles que la conformaba. Era muy famoso en ese foro, no solo por ser el fundador del mismo, sino porque parecía saber todo sobre brujería y los demonios. Conocía a la perfección cada aspecto de lo paranormal. No había cosa que no le preguntaras que no te respondiera con la más detallada explicación. Oh, y sabía las mejores anécdotas de terror que he escuchado o leído nunca. Eran tan específicas que parecía que él mismo las hubiera vivido. Un día apareció una publicación suya en el foro. El título era Fundando una nueva sociedad. Cuando me metí, leí de qué trataba. El señor Málaga planeaba crear una secta. Así, con todas sus letras, textualmente puso una secta. Ni siquiera trataba de ocultar sus intenciones, porque sabía que todos ahí aceptaban y abrazaban ya de antemano esas ideas. La publicación estaba llena de respuestas y buenos comentarios. Todos queríamos formar parte de ella. Quizá te estés preguntando cómo es que alguien puede aceptar meterse a una secta así porque sí, y más un niño como lo era yo. La verdad es que no había nada de malo o extraño en la idea. Conocíamos el foro, conocíamos al señor Málaga y sabíamos que esto solo era otra idea suya para hacer crecer a su comunidad y tener un poco de acercamiento con aquellos que lo admirábamos tanto. Sería solo algo divertido. Las instrucciones eran simples. Primero tendríamos que reunirnos en cierto punto de la ciudad para conocernos personalmente, y el mismísimo señor Málaga elegiría a quiénes serían sus integrantes. Para no tener problemas en casa, le dije a mis padres que iría con un maestro para clases particulares junto con otros compañeros. El día había llegado y nos encontramos de acuerdo al plan. El señor Málaga llevaba un traje negro. Era alto y bien parecido, con cabello recogido en una cola de caballo y usaba una loción muy agradable. Nos dio la bienvenida a todos. Sus gestos, sus movimientos,
todo denotaba una gran elegancia. Después de convivir un poco, el señor Málaga nos formó a todos en un círculo alrededor de él y al azar comenzó a elegir a los que serían los integrantes de su secta. Solo había risas entre todos ahí, lo que confirmaba mis sospechas de que esto no era más que uno de sus juegos. Apuntó con los ojos cerrados a una, luego a otro, y después, como una espléndida sorpresa, me apuntó a mí. Estaba tan apenado porque todos empezaron a aplaudir por haberme elegido. Escuché uno que otro felicidades a mi alrededor. Mi amigo y yo nos quedamos con la boca abierta. Él estaba tan sorprendido como yo de que me eligiera a mí. Tenía muchísima suerte. Después de aquel día, el señor Málaga nos envió un mensaje privado en donde nos daba el siguiente paso para construir su secta. Tendríamos que ir a su casa. Me pareció extraño, pero la verdad es que le tenía bastante confianza, así que le dije que sí. Le conté a mis padres que iría con el señor Málaga, y como ellos ya pensaban que era un maestro de mi escuela, no tuvieron inconvenientes. Era un sábado cuando llegamos a su hogar. Mi mamá me había llevado. Se conocieron e incluso ella pensó que era un buen sujeto. Ya que toda la mentira estaba establecida, entré al hogar del señor Málaga. A diferencia de lo que imaginaba, era una casa preciosa, limpia a más no poder. Incluso me recordaba a las casas de famosos que salían en revistas. Ahí dentro se encontraban ya los otros 3 elegidos por Málaga. Este comenzó agradeciéndonos por haber asistido. Nos dijo que, para comenzar con esta, su nueva secta, quería hacer un ritual de iniciación para todos nosotros. Nos llevó a una habitación en el segundo piso de su pulcra casa. Este cuarto tenía cada una de las paredes, piso y techo pintadas de negro, con solo una lámpara en el techo. Nos sentamos en círculo, siguiendo el filo de la tenue luz que se dibujaba en el piso. Después, nos explicó que meditaríamos. Sí, esa sería nuestra iniciación. Para mí era muy entretenido todo esto. Fue como una visita guiada por una casa de terror con dinámicas. Puso música muy rara, muy espeluznante. Eso solo puso un ambiente tétrico y genial. Nos indicó que cerráramos los ojos y que por nada del mundo los abriéramos, que si lo hacíamos no podríamos pertenecer a su secta. Nos advirtió además que sentiríamos mucho miedo, pero que era parte del rito, que no nos preocupáramos. Empezó a guiarnos con su profunda e intimidante voz. Nos dijo que nos relajáramos, que sintiéramos la pesadez yéndose de nuestros cuerpos, que respiráramos profundamente. Y luego su voz cambió. Definitivamente no era una voz que un humano pudiera hacer. Sentí un miedo intenso como nos advirtió. Era un pequeño niño, así que yo no podía controlar este sentimiento como los demás. Comencé a temblar y abrí los ojos por un breve, muy breve momento, y vi su rostro. Traía la misma máscara de piel roja sin cejas y sin cabello que usaba como foto de perfil en los foros de su página, pero se veía tan real. Cerré los ojos. Mi cabeza estaba dando vueltas, y entonces, de un segundo a otro, sentí mucha paz. Terminamos. Abrimos los ojos y no había nada anormal. Ni siquiera traía puesta la máscara que le vi momentos antes. Dado que no podía preguntarle por eso porque sabría que abrí los ojos, preferí quedarme callado. Después de comer en su casa y platicar de todos los temas paranormales que nos gustaban, nos fuimos cada quien a nuestros hogares. No volvimos a saber nada de la supuesta secta que trataba de fundar, y no hicimos mucho caso porque sabíamos que solo era otro de sus juegos para fortalecer a la comunidad. Con el tiempo yo me fui desinteresando de estos temas y dejé de seguir el foro. Sin embargo, muchos meses después, volví para ver qué había de nuevo. Entonces, vagando por la página, me topé con que el señor Málaga había hecho una publicación en semanas pasadas.
cómo robarle el alma a alguien. Curioso me metí, y conforme fui leyendo sus instrucciones, me di cuenta que fue el mismo procedimiento que seguíamos en su casa cuando hicimos la meditación. A día de hoy no sé si todo es un juego realmente. No sé si es un fraude y, sobre todo, ahora no sé si la cara que vi que traía durante la meditación era una máscara o no. Libertad. Hola, yo pertenecía a una secta y creo que mi historia es lo suficientemente extraña y desagradable como para ser contada. No es algo que me guste andar publicando, pero si con esto puedo ayudar a alguien que esté en la misma situación, me sentiré mejor conmigo misma. Tenía un novio con el que ya había durado 2 años. Nos queríamos bastante y él fue muy respetuoso conmigo siempre. Yo lo amaba muchísimo, y aún a día de hoy me pregunto cómo él fue capaz de haberme hecho algo como esto. Digo, no fue todo su culpa, pero si no hubiera sido por él, mi vida quizás sería muy diferente. Un día, mi novio me platicó que se estaba uniendo a una secta que conoció por unos amigos. Decía que era muy divertido salir con esta gente. Salían a beber a altas horas de la noche, marihuana, ácidos, en fin. Yo me comencé a preocupar por él porque, aunque ciertamente era un chico al que le gustaba probar ese tipo de cosas, nunca lo había hecho tanto como desde que se unió a la secta. Ellos predican el libertinaje. Dicen que tu cuerpo es solo un pedazo de carne y huesos que se van a pudrir cuando mueras. Así que, mientras sigas vivo, debes hacer todo cuanto quieras sin limitaciones. Debes vivir la vida, según dicen ahí. El líder es un hombre de unos 30 años a cargo de un montón de chicos y chicas de máximo 20 años. Yo lo conocí un día que mi novio me invitó a comer con ellos. Fuimos a un bar donde vendían alitas y pensé que todos serían unos malvivientes que estarían casi inconscientes por todo lo que seguro se metieron antes de venir. Pero para sorpresa mía, resultaron ser bastante buena onda. Eran muy graciosos y tenían temas de conversación muy interesantes. El líder era muy guapo. Era de esos típicos hombres de buen cuerpo que se cuidan muchísimo y aunque sean mayores, son atractivos. Había algo en él que me llamaba mucho la atención, y no me refiero a su físico, sino a su mente, a su forma de hablar y pensar. Durante el día, el líder encontró una oportunidad para quedarse solo conmigo. Me dijo que era muy guapa e inteligente, que seguro sabría aprovechar los ideales de su grupo. No me preguntes cómo lo hizo, porque no lo sé, pero me convenció en unirme. Mi novio estaba fascinado por la idea. Con el tiempo fui viendo al líder como si fuera mi padre, mi amigo, mi maestro. Era mi todo. Me protegía, me animaba, me divertía, significó mucho para mí y yo fui muy feliz. Pero conforme evolucionaba mi estadía en la secta, las experiencias se tornaban más desagradables. Llegábamos a quedarnos hasta 5 personas en el mismo departamento sucio, ahogados en alcohol. Recuerdo que uno de esos días me desperté atontada en medio de la noche, solo para ver a mi novio teniendo relaciones con otra chica del grupo. ¿Y crees que me molestó? Para nada. Ya en ese momento tenía tan metidas las ideas de la secta que incluso pensé que estaba bien que mi novio disfrutara de su cuerpo, fuera con quien fuera, aun cuando siguiéramos siendo novios. Incluso me contó que no era la primera vez que lo hacía. Ya lo había hecho con muchas otras chicas y yo me llenaba de alegría por eso, ¿puedes creerlo? Y entonces, durante otras de esas noches desenfrenadas y llenas de excesos, mi novio me llevó a una habitación. Creí que quería hacerlo conmigo, pero no era exactamente lo que estaba por suceder. A la habitación entró el líder también. Estaba borracho y se me acercó. Su aliento olía a puro alcohol. Con la mano me empujó a la cama y me dijo que esta sería mi iniciación. Una persona cuerda creería que lo alejé de inmediato, pero no fue así. Ciertamente no quería hacerlo con él, pero tenía sus estúpidas ideas en mi mente de que debía disfrutarlo, que debía experimentar todo cuanto pudiera mientras siguiera viva. Mi novio solo nos miró durante el acto. Fue asqueroso, pero yo lo veía como una figura de autoridad.
alguien a quien debía servir. Te juro que no entiendo aún cómo es que llegó a lavarme el cerebro de tal modo. Desde el inicio mantuve esta vida en secreto, pero después del suceso tuve la fortaleza para contarle a mis padres todo lo que estaba experimentando en esta secta, incluso lo que pasó con el degenerado del líder. Al final la policía terminó por aprehenderlo, y ese maldito grupo se disolvió. A mi exnovio nunca lo volví a ver, y creo que ahora mismo se pudre en la cárcel por participar en una violación. Las reglas para hablar con los muertos. Buen día a todos. Quiero contarles esta vivencia que me sucedió años atrás. Soy una chica que desde muy pequeña ha tenido un don muy especial. Puedo sentir la presencia de entidades que no están ya en nuestro plano. Pero antes no podía verlas ni hablar con ellas. Fue gracias a unos contactos que quiero dejar en anónimo por su privacidad y porque ya no están operativas, que comencé a estudiar y a conocer más este mundo oculto. Estas personas eran un grupo de mujeres que se reunían para dar a conocer algo que llaman la palabra de los muertos. En un principio parecería que es algo puramente maligno, pero no tiene nada de malo. En realidad es solo una especie de escuela para poder hablar con aquellos que ya se han ido. No es ninguna farsa como muchas de las supuestas adivinas o videntes que te ayudan a contactarte con algún ser querido y se inventan todo lo que dicen. Estas mujeres, que se hacen llamar las lenguas de Mictlantecutli, tienen varias reglas que hay que seguir para poder hablar con los muertos. Entre algunas de ellas están las siguientes. Primero, debes estar consciente de que esto es real y debes creer en ello. Nunca tomártelo a broma o puede salir mal. Segundo, nunca contactes a seres con una vibra maligna. Tercero, siempre deja en claro a la entidad que ella ya no está en este mundo. Cuarto, nunca intentes ayudar o inmiscuirte en los asuntos de los muertos. Quinto, cuando hables con ellos, míralos directamente a los ojos o nunca sabrán que hablas con ellos. Ahora viene lo más inquietante y que seguramente a la mayoría le haga replantearse muchas cosas. Muy posiblemente tengas a un muerto atado a ti. Una atadura es cuando un fallecido tiene algún tipo de cuenta pendiente contigo. Según lo que aprendí aquí, si hay un asunto o ciclo no cerrado, te estará acompañando cada segundo hasta que puedas liberarlo tú o esa entidad. Por ejemplo, vamos a suponer que estás en matrimonio con otra persona, pero tienes muchos problemas. Infidelidad, violencia, odio, lo que tú quieras. Si la persona o tú mueren, quedarás con una atadura con esa persona hasta que uno de los dos pueda resolverlo, ya sea encontrando la paz, perdonando o lo que sea que se necesite. Gracias a esta secta, aprendí a no solo a mejorar mi red sensorial para poder sentirlos, sino que además aprendí a hablar con ellos. Ahora sé que muchos quieren escuchar alguna experiencia sobre este tema, así que aquí les va. Un día, mientras iba de noche a la casa de mi abuela, me topé con un hombre sentado en una banca. Su rostro demostraba pura tristeza y melancolía. Cuando estoy cerca de ellos, siento muchísimo frío y comienzo a sentirme un poco mal. Esto se debe a que estas entidades perdidas inconscientemente tratan de tomar tu fuerza vital para seguir existiendo en nuestro plano. Me le acerqué y le hablé como si le hablara a cualquier persona, pero en un principio no me hizo caso. Me puse justo frente a él y lo miré a los ojos. Mentiría si te dijera que no tenía miedo en ese momento, pero tarde o temprano debía poner en práctica lo que aprendí con las lenguas de Mictlantecutli. Cuando se dio cuenta de que me dirigía a él, abrió la boca, pero no emitió ninguna palabra, solo pensamientos. Parecía que estaba hablando, pero no podía escuchar nada, solo sentirlo. Sentía su frustración y melancolía.
Algo muy malo pasaba con él. Pude entender algo de que abandonó a su esposa e hijo y se sentía terrible por hacerlo. Como ya viste en las reglas, nunca debes inmiscuirte en sus asuntos, así que solo le agradecí su tiempo y me fui. Para ese instante yo estaba temblando, pues sabía que por fin había tenido un contacto real con uno de ellos. Como muchos grupos que se forman, las lenguas de Mictlantecutli no duraron tanto. Entre que la gente creía que era pura brujería y luego el desinterés crónico de las integrantes, se separaron. Pero me dejaron mucho aprendizaje que sigo utilizando hasta el día de hoy. Si tú todavía no eres parte de esta secta Los Oscuros, entonces te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo lunes, miércoles y viernes. Y si disfrutas pertenecer a esta secta, entonces te pido que la apoyes dándome un like y compartiendo el video. Les mando un gran abrazo a todos. Hasta pronto, oscuros.